Hola, ¿cómo están amigos? Espero que se encuentren bien. Hoy quiero hablarles de un tema muy interesante. Pero antes quiero pedir disculpas por mis demoras en subir vídeos a mi canal, es que he estado muy ocupado y no he tenido mucho tiempo, pero de ahora en adelante todos los viernes subiré vídeos a este canal. Sin más que decir, comencemos. ¿Por qué Bolivia no tiene salida al Océano Pacífico pero sí tiene al Océano Atlántico? Hoy vamos a responder esta duda. Bien, como ya debes saber, Bolivia tras la Guerra del Salitre perdió su salida al Océano Pacífico, pero con la Guerra del Chaco Bolivia consiguió una salida al Océano Atlántico a través del río Paraguay. O sea, Bolivia a través de Puerto Buschi tiene una salida soberana al Atlántico por la hidrovía Paraguay-Paraná, en la cual exporta el 40% de sus productos. Pero de seguro te estarás preguntando en este momento, ¿por qué con Paraguay sí se pudo obtener una salida soberana al Océano Atlántico y con Chile Bolivia no pudo conseguir una salida al Océano Pacífico? Bien, te explico. Después de la Guerra del Salitre, Bolivia pierde sus puertos que tenía en el Océano Pacífico, por lo cual, Bolivia puso sus ojos en el Océano Atlántico y el salir al Atlántico se convirtió no en un capricho sino en una necesidad nacional. La zona del Chaco propiamente dicha, no tenía dueños legítimos, era zona en litigio por ambos países. El Chaco era todo esto. En el cual, en la parte norte, o sea en la parte que estaba cerca del territorio boliviano, se había encontrado grandes reservas de petróleo y no solo eso, sino que se había encontrado también muchas minas, en la cual una de las más importantes es el Cerro del Mutún. Este cerro es la mina con más hierro en el mundo, y por si fuera poco ahí se han encontrado inmensas reservas de gas. En la parte sur se decía que tal vez haya petróleo, pero ya se sabía desde un principio de que no se iba a encontrar nada en ese lugar, por lo cual el Paraguay nunca aceptó ningún tratado de límites con Bolivia, ya que sabía que la parte que le tocaría no iba a haber nada de valor, por lo cual el Paraguay reclamaba la totalidad del Chaco, y por parte de Bolivia, lo que quería el gobierno era llegar al río Paraguay para salir al Océano Atlántico. Como ninguno de los dos gobiernos se puso de acuerdo uno con el otro, ambos países decidieron entrar en guerra para resolver sus problemas. Bolivia intentó llegar a Asunción, pero debido al terreno hostil del lugar y la falta de agua, Bolivia no pudo completar este objetivo, así que el objetivo de Bolivia mutó, y cambió de estrategia. Por lo cual, su objetivo ahora es quedarse solamente con la parte rica del Chaco, la parte donde hay petróleo, minerales y gas, así que Bolivia armó un nuevo ejército y se preparó para la gran batalla de Villamontes, la cual sería decisiva. Durante la batalla de Villamontes, Bolivia le infligió una dura derrota al Paraguay, ya que según el general paraguayo, Juan B. Ayala, en su libro, Batallas del Chaco a la luz de los principios de la guerra, dice lo siguiente y cito: el ejército paraguayo se salvó de la aniquilación, a costa de duras pérdidas, ya que según Juan B. Ayala, en su libro habla que el Paraguay atacó Villamontes con 15.000 hombres, y que al terminar la batalla habían sufrido 12.000 bajas, y que en el cielo de Villamontes se eclipsaban los sueños de Estigarribia. Por cierto, te recomiendo el libro, es un general paraguayo que estuvo en Villamontes y vivió la masacre y el sufrimiento de esta batalla. Tras esta victoria, Bolivia lanzó una contraofensiva en la cual cumplió su objetivo de quedarse con todas las zonas petroleras del Chaco y con todas las zonas mineras y con todas las zonas gasíferas, pues al momento del cese de hostilidades el Chaco terminó con estas posiciones. El Paraguay ocupaba esta línea que ves acá, y Bolivia ocupaba todo lo demás. Como puedes ver en el mapa, Bolivia se quedó con toda la parte petrolera, minera y gasífera del Chaco.
Pero como puedes observar en el mapa, hay un problema. Si bien Bolivia en el campo de batalla se quedó con la parte más rica del Chaco, hubo un objetivo que no pudo cumplir, y ese era llegar al río Paraguay, y de seguro te preguntarás, ¿por qué el territorio boliviano en la actualidad llega al río Paraguay, si en el campo de batalla no pudo llegar hasta allí? Y tú de seguro dirás, ¿acaso en el Tratado de Paz no decía que las posiciones adquiridas en el campo de batalla serán las bases de las fronteras entre ambos países? Bueno, te explico. Cuando se dio el cese al fuego se acordaron que ambos países desmovilizaran sus tropas que tenían en el Chaco, y que ambos ejércitos conservarán 5.000 hombres por bando, hasta que se acordará una frontera en común. Por cierto, hay algo que te quiero contar, y es que cuando se dio el cese en el campo de batalla ambos países estaban agotados y ninguno podía seguir. Eso es cierto, completamente cierto, pues ambos países ya estaban agotados. Pero la cuestión fue la siguiente, y esa fue que en las negociaciones para llegar a una paz en el Chaco, ambos países tardaron más de 3 años para hacer un tratado de límites, y en 3 años pasan muchas cosas, pues son 3 años, y eso es mucho tiempo, y durante ese tiempo Bolivia pudo recuperarse rápidamente, ya que Bolivia se quedó con el petróleo, las minas y el gas que había en el Chaco, en vez el Paraguay no tenía recursos naturales para recuperarse, ya que ellos vivían del ganado, el cual ya lo habían gastado durante los más de 3 años que duró la guerra, y ya no tenían más dinero. Una de las cosas que quiero recalcar, es que el sueño del Paraguay era tener una economía como la de Bolivia, Perú o Chile. ¿A qué me refiero con eso? De seguro te estarás preguntando, bien te explico, Bolivia, Perú o Chile son países con muchos recursos naturales, o sea, no tienen que hacer la gran cosa para tener dinero, ellos pueden estar sentados sin hacer nada y ganar dinero. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, aparece una empresa extranjera, y le dice, oye Bolivia, te doy $100 millones por explotar tus minas durante 5 años, y Bolivia dice que sí, y sin hacer nada, ya saca dinero. Perú, por ejemplo, aparece una empresa extranjera, y le dice lo siguiente, oye Perú, te doy $100 millones por explotar tu petróleo durante 5 años, y Perú dice sí, y sin hacer nada, ya tiene dinero. Con Chile pasa algo similar, pero con el cobre, en vez del Paraguay tiene que trabajar arduamente para tener dinero, o sea, no digo que esté mal, solo digo que así es más difícil generar dinero. Durante los años de posguerra, en Bolivia llega a la presidencia Germán Busch, militar y héroe del Chaco. Durante su gobierno se ordena multiplicar las fuerzas bolivianas que estaban en el Chaco, y Bolivia pasa de tener 5.000 hombres en el Chaco, a más de 30.000 hombres. Además, Bolivia había comprado nuevos aviones los cuales tenían el poder suficiente para llegar a Asunción y bombardearla. Bolivia amenazó con reanudar la guerra, si no se cumplían algunas condiciones en el Tratado de Paz. Primero, que el Paraguay ceda su territorio en la parte oriental del Chaco para que así Bolivia llegue al río Paraguay y tenga una salida al mar, y que esa salida tenga, mínimamente 48 kilómetros de ribera soberana. El segundo, que el Paraguay ceda una extensión de 17.000 kilómetros cuadrados de su territorio en la parte occidental del Chaco, para que así Bolivia se quede con la carretera Villamontes-Santa Cruz y mantenga lo más alejado al Paraguay del petróleo chaqueño. Tercero, que cuando se haga la delimitación de límites con el Paraguay se estipule que todas las zonas petroleras, mineras y gasíferas del Chaco estén bajo soberanía boliviana. Cuarto, que las poblaciones guaraníes que están en el Chaco como los chiriguanos y otras más se queden dentro del territorio boliviano. El gobierno de Germán Busch dijo que si en el Tratado de Paz no se ponen todas estas condiciones, Bolivia lamentablemente tendrá que reanudar la guerra contra el Paraguay. En la actualidad se sigue viendo a Busch como el gran héroe del Chaco, el presidente precursor de la Revolución Nacional, pero el mayor logro de él fue en la posguerra, ya que pudo conseguir un tratado muy favorable a Bolivia, ya que él logró que todo el petróleo del Chaco, las minas, el gas, los ríos y la población del Chaco queden bajo soberanía boliviana. Además logró que el Paraguay entregara más de 17.000 kilómetros cuadrados de su territorio en la parte occidental a Bolivia, pero su mayor logro, incluso mayor a todo esto, fue conseguir una salida soberana al Océano Atlántico, ya que logró que el Paraguay cediera territorio en su parte oriental para que Bolivia logre llegar al río Paraguay.
Seguramente te estarás preguntando, ¿por qué el Paraguay firmó un tratado tan desfavorable, ya que él aceptaba perder el petróleo, las minas y el gas del Chaco a favor de Bolivia, y por si fuera poco, aceptó ceder territorio para que Bolivia llegue al río Paraguay, y para empeorar las cosas, tuvo que ceder más territorio pero esta vez en su parte occidental, los cuales fueron aproximadamente 17.000 kilómetros cuadrados extra a Bolivia? Seguramente estarás pensando, oye, Paraguay no puede reclamar el petróleo, ni las minas ni el gas porque militarmente no pudo llegar hasta allí, ya que Bolivia lo hizo retroceder, y yo te respondo, ¿y eso qué tiene que ver? Bolivia militarmente tampoco pudo llegar al río Paraguay, pero con la diplomacia sí pudo llegar al río Paraguay, incluso pudo tomar más territorio. El por qué el Paraguay aceptó todo esto, se explica en el libro del historiador y excombatiente paraguayo, Arturo Bray. En su libro dice que el Paraguay al terminar la guerra, desmovilizó a sus 40.000 hombres que estaban en el Chaco, pero cuando vio que Bolivia empezó a multiplicar sus fuerzas, el Paraguay intentó hacer lo mismo, pero no lo logró por una sencilla razón, y esa fue que una comisión española, de forma secreta compró todo el armamento que tenía el Paraguay, para la guerra civil española que se estaba dando en Europa. Por lo tanto, los más de 40.000 hombres desmovilizados ya no contaban con el material bélico para iniciar nuevas acciones contra Bolivia, por lo cual tuvo que levantar las manos y aceptar el tratado que Bolivia le impuso. En el libro de Arturo Bray, explica de que los militares que tomaron el poder en el Paraguay durante la posguerra, solo pensaron en su bolsillo, por lo cual olvidaron la patria y vendieron todas las armas a España, destapando tremenda horda de corrupción en su gobierno. Para que tengas una idea de la magnitud del problema, el mismo presidente de la delegación diplomática del Paraguay, Zubizarreta, había renunciado a su cargo, y su puesto lo ocupó el héroe más grande del Paraguay, el general Félix Estigarribia, el cual estuvo como vocero de su país en Nueva York, y cuando se le informó que ocuparía el cargo de la delegación paraguaya, tomó un vuelo hacia Buenos Aires, pero durante su vuelo, hizo escala en Centroamérica, y cuando bajó del avión, fue entrevistado por la prensa local, en la cual le preguntaron por las negociaciones que se estaban llevando a cabo. El general Estigarribia respondió de forma muy envalentonada, que lo que conquistamos con la sangre lo defenderemos con la vida, refiriéndose a que no cederían a las pretensiones territoriales que Bolivia pedía, pero el problema era que él no estaba al tanto de lo que se estaba viviendo en el Paraguay en ese momento, ya que cuando llegó a Buenos Aires, se puso al corriente de lo que había pasado, ya que cuando llegó, la delegación chilena que estaba en Buenos Aires, le informó que el presidente Rafael Franco había vendido todas las armas del Paraguay a España, y que el Paraguay contaba con no más de 2.000 hombres para hacer frente a Bolivia. También la delegación chilena le informó que desde el puerto de Arica, habían llegado enormes cantidades de armamento en dirección al territorio boliviano, en las cuales se incluían aviones. También la delegación chilena le informó que Bolivia ya tenía más de 30.000 hombres en la frontera con el Paraguay. También se le hizo saber que por falta de dinero, el gobierno paraguayo le devolvió a Bolivia 17.000 prisioneros de guerra, por lo cual, esos 17.000 prisioneros, se sumaron a los 30.000 que tenía ya el ejército boliviano, y que para ese instante Bolivia tenía unos 47.000 hombres armados en la frontera con el Paraguay, listos para reanudar la guerra, y que el Paraguay contaba con solo 2.000 hombres para hacer frente a los 47.000 que tenía Bolivia. También se le comunicó que la Standard Oil había sido nacionalizada en 1936, por lo cual, ya no le podría contrabandear petróleo al Paraguay, y que para empeorar las cosas, en Argentina había subido un nuevo gobierno, un gobierno que ya se había pronunciado, y había dicho que ya no apoyarían al Paraguay, ya que los accionistas argentinos, habían invertido su dinero en el petróleo del Chaco, pero cuando se enteraron que el Paraguay no pudo arrebatarle el petróleo a Bolivia, ya que el Paraguay militarmente no pudo tomarlo, debido a que fueron derrotados en la batalla de Villamontes, por lo tanto, el nuevo gobierno argentino al ver que no sacó nada de dinero de toda esta guerra, le habían anunciado al Paraguay, que ya no lo ayudarían más, por lo tanto, la doble alianza contra Bolivia se había fracturado. Para que tengas idea, Bolivia durante la guerra pensó en bombardear Asunción, pero no lo hizo ya que la Argentina dijo que si Bolivia bombardeaba Asunción, Argentina entraría en guerra a favor del Paraguay, pero ahora las cosas eran diferentes,
ya que Argentina levantó las manos a los problemas tanto de Bolivia como del Paraguay. Germán Busch, al saber que los argentinos no se iban a meter, amenazó con reanudar la guerra, y no solo eso, sino que esta vez bombardearía Asunción. Por cierto, he hecho un video sobre este tema en mi canal, te recomiendo que lo veas. Bueno, sigamos con la historia. Al escuchar todo esto, el propio general Estigarribia se apresuró en firmar el tratado de paz que Germán Busch le puso sobre la mesa. Este tratado, a la larga beneficiaría mucho a Bolivia, ya que gracias a eso, Bolivia multiplicó sus minas, y sobre todo, se quedó con el Cerro del Mutún, que es el cerro que tiene más hierro del mundo. También no hay que olvidar que Bolivia multiplicó sus reservas petroleras, las cuales forman parte de las bases principales de la economía del país, pero lo más importante, son las enormes reservas de gas que se han encontrado allí. Para que tengas idea, en la actualidad, Bolivia abastece con el 95% de gas al Paraguay, por lo cual, escuchas este tipo de noticias en la televisión. Y en Bolivia se anunció de forma oficial que el Paraguay tiende a convertirse en el tercer mayor mercado después de Brasil y Argentina para los hidrocarburos y sus derivados. Todo el consumo de GLP del Paraguay es GLP boliviano. Obviamente, gracias a la nacionalización, gracias a la construcción de la planta separadora de Río Grande. En Paraguay nosotros estamos prestando servicio. 95% del GLP consume Paraguay. Es GLP boliviano. Que Bolivia se convirtió de importador de gas licuado de petróleo, GLP, a exportador, al extremo de que prácticamente se abastece el mercado interno del Paraguay. Para que veas cuánto gas tiene Bolivia, ya que suministra el 95% del gas al Paraguay, y no solo eso, ya que en la actualidad, suministra de gas a dos estados brasileños, que son, el estado de Mato Grosso, y Mato Grosso do Sur. Esto lo puedes confirmar en la página del periódico, El Deber, que está publicado en el internet. Propósito formalizar y comunicar el acuerdo de gas. Mato Grosso solicitará la importación de 4 millones de metros cúbicos por día de gas boliviano. El viceministro, en una nota publicada por la vicegobernancia de Mato Grosso, señala que Bolivia se comprometió a suministrar gas para el sector industrial y doméstico del Estado brasileño. El acuerdo. Para mejorar las cosas, el embajador del Brasil en La Paz ha anunciado que para después del 2019, 6 estados brasileños quieren comprar el gas de Bolivia. Esta noticia lo puedes ver en el periódico La Razón, que está publicado en el internet. Gracias a este tratado, Bolivia goza de altas reservas de gas. Hoy en día, el gas es muy importante. Para que tengas una idea, Bolivia le vende gas a la Argentina, al punto tal, que Argentina le regalará un avión gratis Pampa 3 a Bolivia, así como lo oyes, un avión gratis, solo para que le siga vendiendo gas como hasta ahora lo ha hecho. Para que veas lo importante que es el gas. Petegui, secretario de Energías argentino, añadió luego de explicar partes del contrato que Argentina le regalaría a Bolivia un avión de entrenamiento para la aviación nacional. Y EASA le va a entregar al gobierno boliviano un Pampa 3 como gratificación por sobrecumplimiento. En un recurso vital para los argentinos, ese gas que justamente le sobra a Bolivia, que sigue descubriendo yacimientos y que sigue. Te cuento que Perú no es la excepción a esta regla, ya que Bolivia y Perú han firmado un tratado, en el cual Bolivia abastecerá de gas a todo el sur peruano, a partir del 2019, así como lo oyes. Esta información lo puedes corroborar en el internet. Por cierto, te quiero comentar algo sobre este tema, y eso es que ambos gobiernos ya han dicho que quieren que Bolivia a la larga termine suministrando de gas a la mitad de la población del Perú. De la zona de Puno, de Hilo, dijeron que van a tener gas a domicilio, pero ese gas va a venir de Bolivia. Ya el Cimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos presta servicio en el Perú para que puedan instalar su gas a domicilio.
Gracias a las tierras que Bolivia adquirió tras la guerra del Chaco, Bolivia en la actualidad es el 16º mayor productor de gas del mundo. En Sudamérica es el mayor productor de gas, y con respecto a Latinoamérica, solamente es superado apenas por México. Se espera que a la larga, Bolivia pase de tener el puesto 16 al puesto 10, como mayor productor de gas del mundo. En la actualidad, Bolivia abastece con el 95% de gas al Paraguay, y abastece, por el momento, a los estados brasileños, de Mato Grosso y Mato Grosso do Sur, aunque ya ha dicho el embajador del Brasil, que quieren que Bolivia abastezca de gas a 6 estados brasileños para el 2020, también Bolivia abastece de gas a la Argentina, y a Perú lo abastece vendiéndole gas a todo el sur peruano. Al único que no abastece es a Chile, debido a problemas políticos. Una de las cosas, en la cual Bolivia se benefició, tras triunfar en la guerra del Chaco, fue que se quedó con las minas, pero su mayor joya, fue que se quedó con el Cerro del Mutún, que es la mina con más hierro del mundo, por lo cual, Bolivia tiene las mayores reservas de hierro del mundo. El hierro se utiliza para todo, incluso para hacer armas. Se me olvidó contarte, que Bolivia ha empezado a industrializar el Cerro del Mutún, por lo cual ves estas noticias. 96 millones, recursos que serán destinados a financiar el 85% para la construcción, ejecución y puesta en marcha de la planta siderúrgica del Mutún. Que se industrializa desde el mineral de hierro que está en el Mutún, vamos a transformarlo, vamos a hacer toda la cadena productiva que tenemos en el país. El gobierno nacional tiene garantizados los recursos económicos para arrancar con la construcción de la planta siderúrgica en el Mutún. Por cierto, te cuento, que para hacer este video, estuve leyendo bastante sobre la guerra del Chaco, y uno de los autores que más me gustó, fue el de Pablo Michel Romero, ya que él se deja entender mejor, el por qué los países aceptaron lo que aceptaron. Leyendo sus escritos, entiendo mejor por qué se dieron las cosas. Una de las cosas que siempre escucho, es porque Bolivia y Paraguay entraron en guerra, si tranquilamente, pudieron haber resuelto sus problemas sentados ambos en una mesa. Después de leer estos libros, te puedo decir lo siguiente, y eso es, que la guerra era inevitable, y te digo por qué. Antes que se diera el conflicto, hubieron varios tratados de límites, para así evitar la guerra, pero todos estos fracasaron, y la pregunta es, ¿por qué fracasaron? Te cuento, que ambos países aceptaron resolver sus límites mediante tratados, pero la cuestión fue que el Paraguay, dijo que aceptaba dividir el Chaco a la mitad. Hasta ahí, todo bien, pero lo que no aceptaba, era que Bolivia tenga una salida soberana al mar, por el río Paraguay. Luego de esto, Bolivia, al ver que el gobierno paraguayo, no estaba de acuerdo en que Bolivia llegue al río Paraguay, Bolivia tuvo que llamar al Brasil y a la Argentina, para que sean los mediadores entre Bolivia y el Paraguay. Brasil y la Argentina le dijeron a Bolivia, que aceptaban ser los árbitros para delimitar el Chaco, y así evitar la guerra entre ambos países. Pero eso sí, le dijeron a Bolivia, que ellos no estaban de acuerdo, en que Bolivia llegue al río Paraguay, ya que según el gobierno argentino y brasileño, decían, que el petróleo y las minas del Chaco, están muy cerca del territorio boliviano, y en que en una eventual repartición del territorio, Bolivia se quedaría con todas las reservas petroleras y mineras del Chaco, ya que según su ubicación geográfica, todo esto quedaría bajo soberanía boliviana, solamente por el hecho que están a casi nada del territorio boliviano, y que si a Bolivia además, se le da una salida soberana al océano Atlántico por el río Paraguay, Bolivia puede convertirse en un gran productor de energía, y así poder afectar a las acciones argentinas y brasileñas, que tienen con la Standard. Y, en otras palabras, le decían a Bolivia, que ellos quieren hacer un tratado de límites, entre ambos países, pero en ese tratado, no van a incluir la cláusula, en la que estipulaba, que Bolivia debe tener, sí o sí, una salida al mar. El gobierno boliviano, al ver que el Paraguay, y los mediadores, como el Brasil y la Argentina, se oponen en que Bolivia se convierta, en un miembro más, de la Cuenca de la Plata, Bolivia no tuvo más opción que atacar, e iniciar el conflicto. Yo me pongo, en la situación del presidente Salamanca, y la verdad, es que al presidente, no le dejaron más opción, que tomar el Chaco y el mar a la fuerza, o sea,
Ponte en su situación, tú eres el presidente Salamanca, y en tus hombros, cargas la pérdida del Océano Pacífico, y para ti, salir al Océano Atlántico, es una prioridad, pero ves que el Paraguay, el Brasil, y la Argentina, se oponen a que tú llegues a la cuenca de la Plata. ¿Qué harías tú? La verdad, es que tu única opción, sería, tomar el Atlántico por la fuerza. Por eso te digo, que la guerra era inevitable. Este dato, lo puedes encontrar en los escritos de autores como Pablo Michel o Roberto Querecasu. Hay una cosa que quiero recalcar, porque creo, que a muchos se les olvida, y eso es, que el ejército paraguayo, después del cese al fuego, estaba ocupando la carretera Villamontes-Santa Cruz, en la región de Bolívar, y no pensaba regular sus filas hasta la actual frontera y mucho menos, permitiría que Bolivia tenga un puerto sobre el río Paraguay. Incluso, el propio general Estigarribia, había dicho, durante una entrevista de prensa, que lo que conquistamos con la sangre, lo defenderemos con la vida, refiriéndose a que el gobierno paraguayo, no iba a aceptar las pretensiones bolivianas sobre el río Paraguay. Ahora, después de haber leído estos libros, comprendo mucho mejor sobre el tema. Una de las cosas que te puedo decir después de haber leído estos escritos, es sobre Germán Busch, y te puedo decir, que él fue uno de los mejores presidentes que tuvo Bolivia, y te explico por qué. En Bolivia, Germán Busch, es visto como uno de los grandes héroes de la guerra del Chaco, ya que participó en muchas batallas, como Cañada Stronger, y muchas otras, pero su mayor logro, lo hizo como presidente. Ojo, no estoy diciendo que no haya sido un gran militar durante el conflicto bélico, solo digo, que como presidente, pudo lograr mayores victorias, en el campo de la diplomacia, que a la larga, serán vitales para el futuro de Bolivia, ya que con eso, Bolivia triplica sus reservas petroleras y mineras. Además, Bolivia se anexiona a la parte del Chaco que contiene grandes reservas de gas, y gracias a eso, Bolivia se convierte en uno de los países con más gas en el mundo. Otra de las cosas que también escucho, es porque en Bolivia no se habla tanto de la guerra del Chaco, como en el Paraguay. La respuesta es simple, acá en Sudamérica los países prefieren recordar las derrotas, que las victorias. Esto es debido a que las derrotas, generan más unión en la población que las victorias, ya que con la derrota, unes a un país, ya que le das un enemigo en común. Un ejemplo, es Alemania. Hitler aprovechó el odio que tenían los excombatientes alemanes, debido a la Gran Guerra Mundial, por lo cual, Hitler usó ese odio, para unir el país y levantarlo otra vez. Otro ejemplo, es el Perú. El Perú obtuvo grandes victorias sobre el Ecuador, que digo victorias, más bien, aplastó al Ecuador. Para que tengas idea, el Perú le quitó la totalidad del territorio en disputa entre ambos países. Esto ocurrió durante la guerra de 1941, esto fue lo que le quitó. Como puedes ver en el mapa, el Perú se quedó con el 100% del territorio en disputa, y además, no permitió que el Ecuador llegue al río Amazonas, evitando así, que el Ecuador tenga una salida soberana al Océano Atlántico. Esto se volvió a repetir con la guerra del Falso Paquiza, y en la guerra del Cenepa, que de igual manera, en ambos casos, el Perú se quedó con el 100% del territorio en disputa, al punto tal, que el gobierno peruano, no permitió, que el Ecuador se quedara con ningún metro cuadrado del territorio en litigio, cosa que fue diferente con la guerra del Chaco, ya que ambos países se repartieron el Chaco, ya que el Paraguay se anexó 240.000 kilómetros cuadrados y Bolivia se anexó 130.000 kilómetros cuadrados. Acá se ve, que ambos ganaron territorio al terminar el conflicto. Ya sé lo que me van a decir. Seguramente algunos estarán pensando, que no fue justo el tratado que se hizo entre Bolivia y el Paraguay, ya que el Paraguay se quedó con una tierra estéril, ya que hasta el día de hoy, el Paraguay, tiene una economía a base de la soya, y la ganadería, mientras que Bolivia, tiene una economía a base de gas, petróleo, minerales, y litio. Seguramente para este punto, sé que algunos piensan, que Bolivia ha tenido una bonanza económica hasta el día de hoy, debido a las tierras que Bolivia adquirió tras la guerra del Chaco, y que Bolivia, se está volviendo en una gran economía en la región, debido a los 130.000 kilómetros cuadrados
cuadrados ganados tras el conflicto del Chaco, pero antes de que celebren y revienten cohetes, les quiero decir que estas riquezas pueden convertirse en la perdición de Bolivia a la larga, pero eso lo explicaré más adelante. Pero volviendo otra vez al caso de Perú y Ecuador, aquí podemos ver que el Perú se quedó con todas las tierras, y que el Ecuador no se quedó con ningún metro cuadrado del territorio en disputa. Acá podemos ver que el Perú aplastó al Ecuador, pero sin embargo, el Perú prefiere recordar la guerra del Pacífico que tuvo con Chile, que las guerras que tuvieron con el Ecuador, a pesar que en estas guerras, el Perú ganó, lo que demuestra que los países prefieren recordar las derrotas que las victorias, ya que con las derrotas, unes a un país, ya que con eso, le das un enemigo en común. En Bolivia no se habla mucho de la guerra del Chaco, ya que Bolivia cumplió sus objetivos, que era tener una salida al mar, volverse un país petrolero, multiplicar sus minas, convertirse en un país gasífero. Por esta razón, es que en Bolivia no se habla mucho de la guerra del Chaco. En el caso de Chile es diferente, ya que Bolivia no pudo obtener una salida al mar. Por esta razón, es que en Bolivia, si se habla de la guerra del Pacífico, o sea, si Bolivia no hubiera podido tener una salida al océano Atlántico, o no se hubiera quedado con el petróleo, o con las minas, o el gas, seguramente en Bolivia se hablaría de la guerra del Chaco, pero este no fue el caso, ya que Bolivia sí se quedó con todo esto. Este es el verdadero motivo por el cual no se habla mucho de la guerra del Chaco. Por cierto, te quiero pedir disculpas por hacer este video muy largo, pero es que era mucha información, y traté de acomodarlo lo mejor posible, por lo cual, tuve que tocar todos estos temas, para que así sea más fácil responder a la pregunta del video, porque Bolivia no tiene salida al océano Pacífico, pero sí tiene al océano Atlántico. La respuesta es que al momento de hacer el tratado de 1904 con Chile, Bolivia no tenía una estabilidad política ni económica ni militar, ya que venía de salir de la guerra del Acre con Brasil, por lo cual, las fuerzas bolivianas no pudieron imponerse a Chile al momento de la paz. Por esta razón, fue más bien Chile quien se impuso a Bolivia. Por lo tanto, debido a todo esto, es que Bolivia no pudo obtener una salida al mar. En el caso de Paraguay, fue distinto, ya que Bolivia fue quien se impuso al Paraguay, ya que Germán Busch amenazó que si a Bolivia no se le da una salida soberana al océano Atlántico, Bolivia reanudará la guerra contra el Paraguay, por lo cual, el Paraguay al ver que no tenía capacidad militar para responder, no le quedó otra más que aceptar estos términos. Este es el verdadero motivo por el cual Bolivia sí tiene salida al océano Atlántico. Por cierto, espero que te haya gustado el video. Traté de hacerlo lo más informativo posible, ya que para hacer este video, estuve leyendo los libros de Arturo Bray, Juan B. Ayala, Roberto Querecasu, y los escritos de Pablo Michel. Bueno, antes de irme, te quiero dejar esta pregunta. ¿Tú crees que el tratado de límites entre Bolivia y el Paraguay fue justo? Déjamelo saber en los comentarios. Según mi criterio, ojo, este es solo mi opinión, al mi parecer, creo que fue justo, ya que Bolivia y el Paraguay obtuvieron cosas buenas y malas. ¿Por qué digo esto? De seguro te estarás preguntando. Bien, te explico. Las cosas buenas para Bolivia al obtener estas tierras, fueron que Bolivia se volviera un país petrolero, que Bolivia obtuviera las mayores reservas de hierro del mundo, que Bolivia se convirtiera en uno de los 10 países con más gas del mundo. Bien, estas fueron las buenas. Ahora hablaré de las malas. Cosas malas para Bolivia, fueron que debido a estas tierras, las grandes potencias, en algún momento intentarán invadir el territorio boliviano. Porque te digo esto, ponte a pensar por un momento. Bolivia tiene las mayores reservas de litio del mundo, Bolivia tiene las mayores reservas de hierro del mundo, Bolivia está entre los 10 países con más gas del mundo. Debido a todo esto, no va a tardar en aparecer una potencia, que al ver las materias primas que tiene Bolivia, piense en intervenir el país, con la frase siguiente: en Bolivia, el pueblo es atormentado por un gobierno corrupto, por lo cual, vamos a mandar tropas para liberarlos. Estas potencias después de liberarnos, lo primero que van a hacer, será apropiarse y administrar nuestras riquezas naturales. Eso, ya ha pasado antes, y sigue pasando en la actualidad, y va a seguir pasando en el futuro, más aún, ahora que en Bolivia, se ha descubierto recientemente, un mar de gas en el Chaco tarijeño. Si no me crees, solamente mira esta noticia.
Morales confirmó el viernes la existencia de un reservorio gigante de gas natural tras la perforación del pozo denominado Boyuy X2. Mi enorme satisfacción desde Boyuy X2 que tenemos otro nuevo reservorio gigante en Bolivia. Santa Cruz. Entonces, este es el mar de gas que en algún momento he hablado. Hoy, presidente, confirmamos que a esas profundidades hay un mar de gas. Santa Cruz. Entonces, este es el mar de gas que en algún momento he hablado. Hoy, presidente, confirmamos que a esas profundidades hay un mar de gas. De información, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, asegura que Bolivia encontró un mar de gas en las profundidades del pozo Boyuy X2B. Metros muestra que Bolivia tiene un mar de gas en el subandino sur que involucra a 3 departamentos: Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. El éxito es que pero hoy hemos encontrado un océano, un mar de gas que va desde Santa Cruz a Tarija. Si antes se pensaba que Bolivia tenía un río de gas, ahora se sabe que tiene un mar de gas. Debido a todo esto, es que es cuestión de tiempo, de que alguna potencia quiera una intervención militar en Bolivia. Debido a estos hechos, es que Bolivia siempre vivirá con un ojo abierto. Bien, ahora toca hablar de Paraguay. Empecemos por las cosas malas. Las cosas malas al obtener estas tierras, son, que las tierras que se le otorgó al Paraguay, carecen de recursos naturales, como el petróleo, minerales, gas y agua. Debido a la falta de todos estos recursos, es que hasta el día de hoy, el Paraguay vive únicamente de la soya y la ganadería, y en estos dos únicos recursos, el Paraguay basa la totalidad de su economía. Bien, estas fueron las malas, ahora hablaré de las buenas. Las cosas buenas que el Paraguay obtuvo gracias a estas tierras, son, que el Paraguay goza de una paz eterna y perpetua, por lo cual, el pueblo paraguayo, jamás vivirá una situación como la de Irak, Libia, o Venezuela, ya que nunca, una potencia gastará dinero en invadirla. Ponte a pensar por un momento, los lugares que son intervenidos militarmente, son aquellos, que gozan de algún recurso natural valioso. Eso se vio con Irak, Libia, y ahora Venezuela. ¿Tú crees acaso, que una potencia, gastará dinero en invadir el Paraguay? Pongamos un ejemplo hipotético, digamos que Estados Unidos, quiere invadir el Paraguay, debido a que el Paraguay es atormentado por un gobierno corrupto y tiránico. ¿Tú crees acaso, que Estados Unidos va a gastar millones de dólares en mandar su flota que tiene en el Caribe, para que cruce la cuenca del Plata, y desembarque en Asunción? Digamos que de forma hipotética, que la invasión es un éxito, y los americanos han ocupado todo el país, y han logrado colocar en el poder a un presidente títere, y ahora te digo, ¿en qué beneficiaría a los americanos ocupar el Paraguay? ¿Tú crees acaso, que ellos van a gastar millones de dólares, para solamente llevarse soya y ganado? La respuesta es obvia, los países hacen guerras, e intervienen en otros países, para ganar dinero, no para perderlo. Por eso te digo, que el Paraguay, nunca va a vivir una desgracia como la que ha vivido Irak, Libia, Siria, o Venezuela. Por eso recalco, que ambos países, ganaron cosas buenas y malas, en adquirir estas tierras. Bueno, espero que te haya gustado el video. Eso es todo por hoy, nos vemos el próximo viernes. En el próximo video, haré una recopilación profunda sobre la película, El proyecto de la bruja de Blair. Espero que te guste. Te dejo con algunas imágenes de mi próximo video. Por cierto, se me olvidó decirte, que en mi Twitter y en mi Instagram, estaré publicando la información de cada video, que vaya sacando cada semana. Mi Twitter y mi Instagram estarán debajo en la descripción de este video. Bueno, hasta la próxima y que la fuerza te acompañe. ¡Josh! Mike. Mike. Mike, por favor. ¡Josh! ¡Josh! ¿Estás ahí abajo?